a Bukele. Se ve a Bukele en otros países. Yo voy a ser sincero y hablamos con el amigo Salvador. Hice un comentario sobre Bukele en las redes y demás, sorprendido por estos datos y queriendo saber con estos amigos más. Y todo el mundo decía, necesitamos un Bukele, Francia necesita un Bukele. Y tú dices, bueno, no será Albertini tan sencillo, ¿no? Como un Bukele. La cuenta de Bukele te retuiteó. Sí, pero a ver si me da la entrevista, hombre. A ver, ahora sí, si ya podemos por fin entrevistarle. Ve Albertini y dice que no viene. Nos verá. Sí, vendrá. Resulta que en un semáforo a plena luz del día vinieron y me encañonaron y me dispararon. ¿Te dispararon? Sí. ¿Y? ¿Estás aquí? Gracias a Dios, ¿estás aquí? Sí. ¿No llegaron a... ¿Te llegó a dar la bala o no? Sí, me ha dado la pierna y gracias a Dios pues no pasó, repercutó más en mi salud, pero sí. Lo cuentas con una normalidad de que eso era lo cotidiano. Es el día a día. Es que esto es el día a día. Vives en la violencia. La gente no es consciente. Claro. Tú cuando llegas a un país de estos y te dicen es que existen casas locas, ¿qué son las casas locas? La gente lo puede meterse en Google y ¿qué son las casas locas? Las casas locas son casas de personas humildes que de la noche a la mañana, en 24 horas, la mara que está en la colonia dice, me quedo con tu casa, en 24 horas te vas, y esa casa la utilizan para descuartizar, para torturar, pero para descuartizar. No para hacer unos cortes ni nada, ¿no? Le rompen la espalda y luego a partir de ahí empiezan a descuartizar a la gente. Eso no se concibe, es decir, nos parece de película. Claro, entonces cuando tú te encuentras un presidente que lo está dando todo, que ahora dicen que si roba, que si no sé qué, que si para aquí, a mí es que esos son menudeces cuando tú ves que 7 millones o 6 millones y medio de hondureños, de salvadoreños, viven en paz, pueden salir a las calles, nadie se va a llevar a sus hijas y se las va a violar por ser el miembro de una mara. Sigue ocurriendo porque no se ha puesto freno a esta lacra que existe en América Central, pero que ya se está expandiendo a otros lugares. O sea, que esto no se va a quedar solamente así. El delincuente, el que tiene una forma de vivir, un modus operandi, que es vivir de la delincuencia, de la extorsión, del asesinato, de las drogas, de la prostitución, de la venta de armas. Sergio, pero entonces, con todo esto que estamos contando, yo te agradezco más siempre, porque a veces tienes que ir un poco con contracorriente. Nota discordante. No por nada. Contracorrientes. Porque tú sabes que nadie de indicaciones jamás de nada. Pero yo creo que es que hay que ver todos los parámetros. No parece fácil desde fuera, Sergio, no lo sé. No es fácil. Criticar a un tipo que dice, vengo y doy la vuelta a la tortilla de la delincuencia. ¿Por qué hay ese resquemor en Occidente o algunas personas de Occidente? Porque hay muchas noticias sobre las maldades de Bukele, eso tampoco hay que... supuestas maldades. Pero yo no lo veo fácil, vamos. O sea, yo creo que hay que defender la democracia liberal y que el peligro que tenemos cuando salen líderes mesiánicos de este estilo... ¿Este es un líder mesiánico? Es que se nos va la democracia liberal. ¿Por qué es líder mesiánico, Sergio? Yo creo que es José, un tipo excéntrico. No, déjale hablar. Creo que es un líder excéntrico que claramente se ve con la forma propia de actuar y con la forma en la que da los discursos que da, o no sé, el mero hecho de la utilización del Bitcoin. Pero me gusta eso que lo desarrolles. ¿Qué significa mesiánico en el aspecto de un líder político? Es verdad que en América Latina es difícil hacer una comparativa en este sentido, porque hay grandes líderes políticos que efectivamente han utilizado jergas y formas de hacer discursos políticos diferentes a cómo lo hacemos aquí en España o en Occidente. No se puede hacer una comparativa. Bueno, sí, podríamos decir que sí, se podría decir aquí, pero yo me gustaría aportar datos porque creo que es importante. Antes decía el compañero aquello justamente de la negociación con las maras, que yo creo que es fundamental para entender lo que está ocurriendo en El Salvador. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que no es un santo de la devoción de un gran izquierdista contrario a Bukele, lo que dice es que el gobierno de Bukele inicialmente negoció de forma secreta con los líderes de las pandillas, ofreciéndoles privilegios carcelarios y protección frente a la extradición a los Estados Unidos, a cambio además de una reducción de los índices de homicidios y del apoyo a las hubo elecciones. Un pacto secreto, Sergio, para entendernos, que nos ha contado. Hay un pacto según el Departamento de Justicia pero es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no cuenta la historia completa. Es un departamento... que ¿sabes cuál es la historia completa? Que entre el 89 y el 94 se deportó, se expulsó a todos estos criminales salvajes de las maras, ¿sí?, de la zona de California. Entonces, diariamente se iba devolviendo a estos individuos para que continuasen delinquiendo en El Salvador. Y una vez posicionados otra vez en El Salvador, vuelven a hacer las negociaciones con las autoridades políticas del momento. Es allí donde se forman estas maras. Es allí donde ese lugar marginal, de pobreza absoluta, pues la tasa de natalidad crece abundantemente porque a las chiquillas las violaban
porque iban al panadero en la esquina y le decían, oye, si no me pagas la extorsión, ¿sabes qué te voy a hacer? Eso es Si no evidente. me pagas la extorsión, te voy a desmembrar de a poco. Entonces lo llevaban a la plaza y le arrancaban el brazo, ¿sí? Pero mientras eso, estaba vivo. Albertini, Entonces, eso es un tú cuando problema- explicas qué hay que hacer con los derechos humanos de esos individuos, no, de esos individuos no. Si yo no te Lo que estoy hay que diciendo hacer eso, no es caricaturices porque yo no te imitar, estoy diciendo eso. no, en ningún caso. Estás Lo que hay que hacer es caricaturizándome. imitar lo que ha hecho Bukele. ¿En qué sentido? Que contra los criminales de esa naturaleza hay que combatirlos, Muy hay que bien. destrozarlos. Déjame una cosa. Es una guerra directa. Un momento, Albertini Un momento, a y ver. Sergio, que bueno, poco menos se han convertido en dos iconos, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, porque nos llegan muchos comentarios, ¿verdad? De uno, de otro, me parece fantástico. Sergio es mucho más inteligente, desde luego. Bueno, Desde luego. y ojo a José Félix, que si contara lo que él ha vivido, a él no, No, le dieron, lo que- a ti no te dieron un tiro, ¿no? Yo tuve muchísimos más. Pero espera, El problema es cuando tú te encuentras con una persona con un discurso progre, bonito, cool, que llama a las masas, que llama mesiánico a un presidente que ha liberado un país. A ver, pero a un tipo que tenía Pero drones, espérate, pero en un sentado, acto, sentado desde en un plat- acto sacó drones para escenificar su cara. Sentado, O sea, eso es desde de líder mesiánico. sentado desde un plató en Madrid, y seguramente te irás a tu casa y te sentarás en tu sofá tan tranquilamente, Sí. cuando hace 1 año y medio, 2 años, en el país de este señor la gente no podía salir a la Ujú. calle a partir de las 7 de la tarde. Y eso Entonces, pasa en cuando- muchos países de cuando- América Latina. No, claro, pasa Claro. donde Sí. hay gobiernos que son auténtica basura de extrema izquierda. Ahí Es lo que está. está ocurriendo Izquierda, en otros hay países muchos países de América Latina de que no son de extrema izquierda donde y ahora ocurren vamos a ver, realidades muy ahora vamos a similares. ver al otro mesiánico, que ahora ya me he vuelto fan también del presidente Milei. Oh, Ramajo, Hoy ya he tú- visto que empieza a sacar a los malitos de las cárceles y los está empezando a revolver un poquito, y yo creo que Argentina necesita otro buen repaso Pero también. ahora hablamos de Argentina e incluso de proyección hacia nosotros. ¿Por qué no? Porque esto no es un tema del pequeño país fantástico de El Salvador con tanto sufrimiento. Es que la gente pregunta, y la gente no es tonta, desde luego, y pregunta diciendo, bueno, esto es una realidad que vivimos. Bueno, hoy había una noticia, por cierto, Carmen, hablando de terrorismo, queremos darle siempre la última hora, hace unas horas. No sé si estáis al tanto de lo que ha pasado con la detención de Ya, varios escucha. terroristas de Hamás en diferentes países. Estaban organizando algo. Sí, en Alemania y Países Bajos estaban, al parecer, cogiendo armas para prepararse para posibles atentados, por Pero son ejemplo, diferentes en ciudades, Berlín. Berlín, Rotterdam, diferentes ciudades. Sí, 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 en diferentes ciudades, y además ellos eran de diferentes nacionalidades, un egipcio, un holandés o 2 libaneses, y parece que estaban almacenando armas para en un futuro poder atentar en diversos países europeos. ¿Por qué voy a esto? Porque el problema de la delincuencia, sea del tipo que sea, del origen que sea, del factor ideológico que sea, es un problema mundial, global. Y la gente, yo pienso que dice, bueno, si Bukele en un sitio tan duro como El Salvador ha logrado dar la vuelta, oiga, Sé que es muy fácil caricaturizar diciendo que es un discurso progre, buenista el que vengo a defender, en el que lo que digo es que hay que dar derechos humanos solamente a las maras y que la gente tiene que comer derechos humanos para enfrentar la violencia. Jamás he hecho ese discurso. Lo que quiero es aportar datos para poner contexto de que no funcionan medidas como estas a largo plazo. A corto plazo, yo entiendo que funciona. Lo que pasa es que el día de mañana el hijo de un tipo al que han metido en la cárcel por presuntamente ser de una mara se va a radicalizar y las consecuencias se van a ver a largo plazo. Hay un dato que ha dado Bukele, por cierto, que no es exactamente cierto. No es El Salvador el país más seguro de América Latina según los datos oficiales que hay hasta ahora. Se habla de Costa Rica como el primer país y de otros muchos países que están antes. Pero quiero aportar una serie de datos que creo que son importantes para el debate de fondo, que no es el debate propiamente de El Salvador, sino el debate sobre, sobre un populismo punitivo que dice que con más condenas, con un encarcelamiento masivo se puede resolver la delincuencia. Por ir muy rápido, en Noruega hay un 0,54% de asesinatos por 100.000 habitantes, sin pena de muerte, sin cadena perpetua. Sus cárceles comparativamente con aquí serían, hoteles de lujo prácticamente. Y en Estados Unidos, que tiene un modelo, digamos, más represivo, un modelo con pena de muerte, con cadena perpetua, hay un 6,81% de índice de asesinatos por 100.000 habitantes, con penas de muerte y con cadenas perpetuas y con cárceles, que si las comparamos con las de aquí, estás comparando Noruega y Estados Unidos Unidos. con El Salvador. No, estás comparando estoy comparando El Noruega Salvador con Estados con Unidos. cárceles, con un sistema Estoy comparando penitenciario, Noruega con un con Estados Unidos. No es Estados con un Unidos. sistema penitenciario, con un sistema de aplicación del derecho penal, ¿sí?, de Estados Unidos, que es un derecho anglosajón, menos garantista que el nuestro. Cuidado. A ver, aquí hay 2 fases. Número 1, ya hemos terminado la fase principal, que es la de la lucha frontal. A día de hoy tenemos al 1% de la población de El Salvador en prisión preventiva, es el 1%.
son 70.000. El 1% de los casi 7 millones de habitantes. ¿Cuál es la segunda fase? Ya entraremos en velar por cada uno de esos ciudadanos para que tengan un juicio justo. Y a partir de ahí se podrá levantar el estado de excepción. Seguimos en estado de excepción, cuidado. Se podrá levantar ese estado de excepción. Extenderlo? Se ha extendido 30 días más. ¿Por qué? Porque sigue la lucha. Yo no le permitiría a un político en mi país que hubiera un estado de excepción que pudiera coartar las libertades. Es que no se trata de coartar las libertades cuando estás en una guerra. Claro. Albertini, de nuevo, me tengo que ir. El problema es que... Trabajo, me tengo que ir y volvemos, ¿vale? No te preocupéis, que ahora esto va así, ya sabéis cómo va, ¿no? Ahora volvemos con este debate, que ya veis cómo es este debate, claro, porque no es El Salvador, es el mundo.